¿Estás pensando que deberías invertir pero no sabes cómo hacerlo? ¿No sabes cómo empezar? ¿No te sientes preparado quizás? Es lógico, porque al principio puede resultar incluso abrumador, pero ¿sabes qué? En el fondo no lo es tanto. Y en este vídeo yo te voy a desvelar 6 consejos para que tú los tengas en cuenta antes de que comiences a invertir. Verás qué interesante. Toma buena nota de estos 6 consejos que te voy a decir, estate muy atento, presta mucha atención, porque realmente lo que quiero hoy compartir contigo es que es muy importante que lo tengas en cuenta. Pero ¿sabes qué? Antes de empezar, asegúrate de suscribirte a este canal para que no te pierdas nada, ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, que como sabes es mucho, no lo siguiente, muchísimo. Y también activa las notificaciones, dale a la campanita, porque así te podré avisar cuando tengas tu próximo vídeo y esté a tu plena disposición. Y si me estás mirando a través de Facebook, de Instagram o de cualquier red social que me mires, asegúrate de una cosa bien importante, asegúrate de seguirme. Claro que sí, así pues, sígueme por favor. Hola, soy José Castro, mentor financiero, emprendedor e inversor, y también soy el autor de esta trilogía fantástica que tiene por título, aquí lo tienes, Objetivo Riqueza, que como tú ves se compone en 3 volúmenes diferentes. Objetivo Riqueza, Objetivo Invertir, justamente es el tema de hoy, y el último volumen de la saga, que es Objetivo Emprender, ni más ni menos. Pero lo bueno del caso es que todos ellos juntos se configuran como la auténtica, la genuina guía maestra que está transformando la vida económica y también financiera de muchísimas personas. Espero y deseo que muy pronto sea también la tuya propia. Bueno, pues evidentemente, digamos que antes de invertir, lo que tenemos que tener claro es que nuestra economía particular, nuestras finanzas personales, tienen que estar mínimamente, digamos, correctas, tienen que estar en forma, ¿no? Porque si no están de una forma satisfactoria, difícilmente el proceso de inversión pues puede ser exitoso, ¿no? Eso es como ese atleta que quiere competir y claro, para competir y ganar medallas, pues tiene que tener justamente eso, tiene que tener un mínimo estado de forma adecuado, porque si no será imposible que pueda ganar si no está, digamos, bien preparado, ¿no? Bueno, pues justamente en este vídeo te voy a hablar de una preparación previa que tú tienes que hacer, que tienes que tener en cuenta antes de poner un duro, poner un simple euro en lo que es la inversión. Y para eso tienes que tener, como los atletas, buenos hábitos, que en el ámbito financiero y el ámbito económico son buenos hábitos financieros. El más importante de todos, el principal, es el ahorro. Tienes que ahorrar, porque eso es la piedra angular de la riqueza. Grábatelo en la mente. El ahorro es la piedra angular de la riqueza. Y después del ahorro viene la inversión. Pero tiene que ser, digamos, esa secuencia. No podemos aspirar a correr si antes no caminamos, y tampoco no podemos caminar si antes no gateamos, ¿no? Eso es lo que hace un niño pequeño, un bebé. Lo que hace es justamente primero gatear, luego caminar y luego correr. Porque si comienza a correr antes de nada, pues ya sabes lo que le puede pasar, ¿eh? Por tanto, tenemos que seguir esa secuencia. Piensa que el ahorro es lo más importante. Ahora bien, la inversión es lo más determinante. ¿Por qué? Porque con el ahorro, que es lo más importante, no es suficiente. Nos hace falta un plus. ¿Y por qué no es suficiente? Porque con el simple ahorro no podemos ni tan solo pues batir a la inflación. Y la inflación, tú sabes que ese es el enemigo, digamos, público uno, de lo que es el ahorrador, ¿no? De tal forma de que a través de la inflación lo que se está provocando es una pérdida galopante de nuestro poder adquisitivo. Por tanto, para que nuestro dinero mantenga el valor, incluso pueda incrementar su valor, pues lo tenemos que invertir en activos que sean reales, que sean tangibles, que sean productivos y que nos den un resultado, que nos den un rendimiento, que nos den una rentabilidad. Y eso se consigue a través de lo que es el proceso de inversión, ¿no? Pero claro, antes de invertir, como te decía, tenemos que gatear, tenemos que caminar y tenemos que estar preparados mínimamente, ¿no? Bueno, pues aquí van los 6 consejos que quiero compartir contigo para que tu proceso inversor sea exitoso, porque ya tienes claro que tienes que invertir, sí o sí, es, digamos, indispensable, ¿eh? Bueno, pero antes de invertir, primero tienes que tener muy en cuenta que te tienes que dotar de un fondo de emergencia. Es muy importante. Digamos que el ahorro lo vamos a canalizar hacia la inversión, pero el primer ahorro te tienes que responsabilizar que vaya para tu fondo de emergencia. Por tanto, si antes no tenemos un fondo de emergencia, no podemos canalizar dinero de nuestro ahorro a la inversión. Eso es muy importante,
porque realmente no podemos aspirar a tener un dinero invertido con una vocación, digamos, de largo plazo para que nos produzca un rendimiento y que luego seamos vulnerables a cualquier imprevisto, a cualquier contingencia que nos pueda pasar y que evidentemente nos va a pasar y tengamos que deshacer esa inversión pues para hacer frente a ese imprevisto. Eso es impensable, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que tú vives en, no sé, en una finca y que tienes unos árboles frutales que has plantado justamente para que te den su fruto, y el fruto es, lógicamente, pues el rendimiento de esos árboles frutales, ¿no? Eso sería el ejemplo de lo que es la inversión. Pero claro, para que tú tengas esos árboles frutales y tengas, digamos, ese fruto previsto, que tú vas a disfrutar de los frutos, tienes que también tener una mínima preparación, justamente pues para lo más perentorio, que quizás sea el frío. Tienes que tener, pues, digamos, provisto de una leña para que cuando venga el invierno, pues te puedas calentar de ella, ¿no? Eso es lógico. Y claro, no puedes tampoco estar un poco, no te preocupes que ya tengo tiempo, que la leña ya la conseguiré, no, ¿qué pasaría si por ejemplo el invierno se anticipa y viene pues bastantes días antes de la cuenta, ¿no? Claro, no te puede coger de imprevisto, porque imagínate que te pasa eso, luego ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que ir a los árboles fruteros o a los frutales, cortarlos para, digamos, hacer leña. Es que no tendría ningún sentido, es que esto no va así. O sea, tú no puedes, digamos, ahora cortar unos árboles que están plantados para que den su fruto, para que tú ahora te tengas que calentar con su leña. Es que no tiene ningún sentido. Por tanto, tienes que tener bien la preparación. La leña sería el fondo de emergencia y los árboles frutales tienen que también tener su cometido para que hagan sus frutos, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con la inversión. Antes de invertir tienes que tener un dinero, digamos, que sea líquido, que sea pues disponible en tu fondo de emergencia. Y justamente la palabra es importante, emergencia. Eso no vale tampoco para caprichos. No puedes coger ese dinero y gastártelo en cualquier cosa que tú puedas prever, ¿no? Por tanto, tiene que ser básicamente para contingencias, para cosas sobrevenidas, ¿no? Por tanto, tienes que tener ese dinero. Ese es el primer consejo que tienes que tener antes de invertir. Fondo de emergencia. No lo olvides jamás. No cometas este error que a veces lo veo en algunas personas y me quedo pasmado. Oye, pero ¿cómo puede ser que ahora tengamos que deshacer esta inversión? ¿Tú no tenías un fondo de emergencia? Pues no, pues mal hecho, ¿eh? Bueno, pues vamos con el segundo consejo que tienes que tener en cuenta y es conócete a ti mismo. Es muy importante que antes de invertir te tengas que conocer a ti mismo. Tú tienes que saber qué tipo de persona, inversor eres. Si eres una persona pues que eres, no sé, conservadora, ¿no? O ultra conservadora, que también los hay, ¿no? O no, eres un poco pues más decidido, más dinámico, más arriesgado. O a lo mejor eres moderado, pero te tienes que conocer bien cómo eres, ¿no? Tienes que realmente decir, oye, ¿cómo soy yo para invertir? Porque piensa que el invertir inherentemente incorpora un cierto riesgo, porque la inversión es incertidumbre y por tanto la inversión, pues bueno, pues puede ir bien, puede ir mal, digamos que incluso es volátil. En el corto plazo es volátil, en el largo plazo el tiempo todo lo cura, es lo que se dice, ¿verdad que sí? Y efectivamente en el largo plazo la inversión siempre tiene tendencia a ser creciente, porque la inversión productiva, pues lógicamente como va destinada pues a una, digamos, a producir bienes y servicios, ¿no? Para una población creciente en el mundo, digamos que la inversión siempre tiene una tendencia creciente, ¿eh? El rendimiento es positivo. Pero en el corto plazo hay vaivenes, ¿no? Porque los ciclos económicos nos alteran, a veces la propia, digamos, evolución, digamos, de la economía está muy influenciada por la psicología de las personas, de las masas. A veces ocurre de que la gente, pues, inversora, pues le entra un poco el miedo, a veces hasta el pánico, a veces es todo lo contrario, está muy eufórica, por tanto, digamos que tiene altos y bajos, ¿no? Bueno, eso es la inversión, incorpora riesgo, pero claro, tú tienes que tener, digamos, un poco de conocimiento, tienes que tener, digamos, esa adaptación a lo que es la inversión, porque realmente no puedes ser un inversor si tú estás sufriendo. Como inversor tienes todo el derecho, incluso yo diría que tienes la obligación de que ese proceso sea gratificante, sea hasta placentero, de que tú disfrutes haciéndolo, ¿no? Y claro, si tú eres un inversor que es todo lo contrario, de que no puedes pegar ojo por las noches, preocupado como tienes tu cartera de inversión, pues apague, vámonos, esto no puede funcionar así, no puedes ser inversor. Porque para invertir tienes que tener cierto temple, tienes que tener cierto aguante de que esos vaivenes los puedes soportar bien, ¿eh?
Vaya, yo te pongo, no sé, algunos ejemplos, ¿no? Es como esa persona que está estudiando medicina porque su padre era médico cirujano y su abuelo también era médico cirujano y él quiere estudiar medicina para ser, ¿qué? Pues médico cirujano. Pero por lo que sea, esa persona pues tuvo un trauma de pequeño y que claro, cuando ve la sangre es que se descompone, hasta se desmaya, porque no puede ver la sangre correr. Por tanto, está claro, o bien se cura de ese shock, de ese trauma, o bien tendrá que dejar su predisposición para ser médico cirujano. A lo mejor tendrá que ser, yo qué sé, médico psiquiatra y que realmente pues la sangre no le pueda alterar, ¿no? O como esa persona que está muy decidida pues a ser un piloto de líneas aéreas porque le encantaría ser piloto y toda la vida pues ha estado, digamos, deseando ser piloto, pero por lo que sea, pues bueno, pues tiene vértigo a las alturas. Bueno, pues esa persona no podrá ser piloto por mucho deseo que tenga. O bien se cura de esa, digamos, dolencia de que tiene vértigo, o bien pues tendrá que ser otra cosa, tendrá que estar pues, ¿no? pilotando vuelos, digamos, en un simulador en tierra, o ser azafato de tierra, o lo que sea, pero no podrá ser un piloto. Bueno, pues lo mismo pasa contigo si quieres ser inversor. Tienes que tener esa templanza, ese temple, para saber aguantar, bueno, pues esa incertidumbre, porque eso es inherente al proceso de invertir, ¿vale? ¿Ok? Eso era el segundo, digamos, concepto que tienes que tener presente antes de invertir. Vamos con el tercero. El tercero es que tienes que definir, tienes que establecer un horizonte temporal. Es muy importante que tú sepas si vas a invertir, para cuánto tiempo vas a invertir. ¿Vas a invertir para 5 años, para 7 años, para 15 años, para 20 años? Tienes que saber cuál es el plazo que tú le vas a pedir a esa inversión y cuál es el plazo que tú tienes pensamiento reembolsar esa inversión, ya sea de forma total o ya sea poco a poco. Por ejemplo, porque te vas a retirar y te vas a jubilar y a lo mejor tú no vas a reembolsar la inversión de golpe, sino que lo vas a hacer como se tiene que hacer, bueno, pues poco a poco, para que te dé unas rentas suficientes pues para que tú puedas pasar el resto de tus días, ¿no? Pero eso lo tienes que definir antes. Porque si tú piensas en invertir y vas a establecer un plazo que sea muy corto, no podremos invertir, porque justamente es lo mismo que te he explicado antes. Es decir, la inversión incorpora, digamos, volatilidad, variabilidad, especialmente en el corto plazo. Por tanto, no podemos aspirar a invertir, pues, digamos, en pocos meses vista o en pocos años vista, si realmente vamos a necesitar ese dinero, porque es muy posible que a lo mejor o a lo peor, pues no tengamos todo el dinero que nosotros hemos depositado, porque justamente la inversión está, digamos, pues predispuesta pues a tener pues variabilidad o volatilidad, ¿no? Yo recuerdo una persona que me comentó, pues mira, José, tengo un cierto dinero, me gustaría invertirlo, ya que explicas tanto la inversión y de obtener rendimientos, y me gustaría, bueno, pues a ver si puedo ganar un poco de dinero antes de que me vaya a América. Y digo, ¿cómo que te vas a América? Sí, porque voy a hacer un máster en América. Esta persona era una enfermera y se quería, digamos, hacer un máster en enfermería quirúrgica, justamente, ¿no? Y me decía, bueno, pero antes de marcharme, pues lo quiero invertir. Digo, pero a ver, ¿cuánto te vas a marchar? No, en 1 año y medio. Ahora acabaré la carrera y me marcharé para allá. Pues entonces no podemos invertirlo. No lo podemos invertir, lo podemos poner en activos monetarios, que básicamente implica activos que tienen poca volatilidad, poca variabilidad y nos van a dar un poco de rendimiento, nada más. Pero no lo podemos invertir en activos de riesgo, porque es que no sabemos qué puede pasar en 1 año y medio. Lo mismo va muy bien o lo mismo va muy mal. Y por tanto, pues cuando tú tengas que precisar ese dinero, pues no tengas todo lo que tú desees. Y claro, no lo puedo hacer porque realmente no tenía sentido hacerlo de esta manera. Por tanto, es importante que tengas un horizonte temporal y que sea amplio si quieres invertir. Mínimo 5 o 7 años. Y lógicamente, si tienes que poner a más plazo, pues más plazo. Eso sería, digamos, el tercer consejo. Vamos con el cuarto aspecto que tenemos que tener muy en cuenta. Y tienes que establecer y también definir un objetivo de inversión. Cuando tú inviertes tienes que tener muy claro qué quieres conseguir con eso. Por ejemplo, si tú dices, no, yo quiero un objetivo que es de aquí a 20 años me pueda retirar y pueda vivir de mis inversiones. Muy bien, eso es fantástico. Por tanto, lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el objetivo. Es decir, ¿qué precisamos para que de aquí a 20 años tú puedas tener un dinero? ¿Y cuánto dinero tienes que tener? Y por tanto, ¿qué cantidad tienes que aportar cada mes? Vamos a cuantificarlo, vamos a poner objetivos, vamos a planificarlo y también
vamos a saber cuánto le tenemos que pedir a ese dinero que nos rente cada mes o cada año. Por tanto, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo final, cuáles tus aportaciones intermedias, cuál es el rendimiento que vamos a sacar y también, sobre todo, si realmente tú vas a poder soportar los vaivenes durante todo ese plazo, 20 años, de tu inversión. ¿Ves? Todo liga, todo lo que te he explicado antes liga perfectamente. El conocerte a ti mismo, el saber qué perfil de inversor eres tú, el hecho de que tú tengas un horizonte temporal y también cuantificar todo eso. Eso es muy importante que lo hagas. Por lo tanto, tienes que planificarlo, tienes que simularlo de la mano de una persona que lógicamente pues, te pueda también instruir justamente en esos términos, ¿no? Pero lo tienes que hacer antes de invertir, tienes que saber, bueno, pues con qué objetivo vamos a hacerlo, ¿eh? Eso es muy importante. Vamos con el quinto aspecto que también tienes que conocer y es fundamental. Tienes que saber mínimamente cómo son los vehículos de inversión, la tipología de activos a invertir, ¿no? Hay algunos que son muy, digamos, muy simples, ¿no? Porque son muy entendibles. Por ejemplo, los activos de la inversión inmobiliaria, tú los puedes conocer, porque básicamente es invertir en inmuebles que son bienes reales, tangibles, para que produzcan un rendimiento por la vía del alquiler, ¿no? Eso es muy comprensible. O también tenemos activos que son financieros y ahí hay de diferentes categorías. Hay pues los activos que sean simplemente monetarios, activos financieros que sean de renta fija, ya sea de deuda pública, de deuda corporativa, tenemos de renta variable que nos provocan, digamos, nos producen rendimientos por la vía de los dividendos, ¿no? O también, por ejemplo, tenemos, no sé, pues en renta variable de países emergentes, ¿no? Ya ves que hay toda una tipología, un conglomerado de diversos instrumentos y tú tienes que tener un mínimo conocimiento de ellos. Tampoco no tienes que ser un experto en la materia, pero tienes que saber pues, que la renta variable es más arriesgada en el corto plazo y más rentable en el largo plazo. Tienes que saber que los activos monetarios no incorporan variabilidad y que justamente la renta fija pues lo que te va a provocar es, digamos, un rendimiento pues por la vía de los intereses, básicamente, ¿no? Claro, todo eso tienes que conocerlo y también lo tienes que enmarcar en cada tipo de escenario o cada tipo, digamos, de contexto económico. Nos va a ir mejor utilizar una tipología, un vehículo u otro. Y eso es importante, que también tú tengas un mínimo conocimiento, ya te digo un mínimo, no tienes que ser un gran dominador, pero lo tienes que conocer porque esa terminología, cuando tú hables con la persona que también te acompañe en este tránsito, lo tienes que comprender y tienes que saber de que el riesgo que incorporan los diferentes activos o vehículos o instrumentos, pues lógicamente te pueden, digamos, afectar a lo que es tu rendimiento y también tu objetivo, es muy importante, ¿eh? Por lo tanto, tienes que conocer mínimamente cuál es la tipología de instrumentos o de vehículos que tú tienes, digamos, a la mano para poder invertir, ¿no? Y finalmente, el sexto, digamos, aspecto que también tienes que tener un mínimo, digo un mínimo conocimiento, es sobre la fiscalidad. Claro, evidentemente que tampoco no tienes que ser un experto fiscal, no tienes que ser un máster en fiscalidad, no, pero tienes que tener pues un mínimo, digamos, información al respecto, porque la fiscalidad de la inversión es, digamos, diferente a la fiscalidad general, ¿no? Y tú como inversor tienes que saber ya de entrada algo que te va a gustar, que es el hecho de que tú como inversor vas a pagar menos impuestos en términos relativos que como por ejemplo empleado, y eso es importante que tú lo sepas. Digamos que aquí en España y en otros países, porque de alguna manera hay una cierta homologación, lo que es la tributación de la inversión, del ahorro, es inferior a la tributación del trabajador. Y aunque parezca, digamos, algo que es surrealista para mucha gente, pues es así. Y eso ya lo tienes que conocer y ya te tiene que sonar bien, ¿verdad que sí? También tienes que saber un poco, bueno, pues cómo es la fiscalidad de cada tipología, digamos, de instrumento, ¿eh? Porque, claro, antes te he dicho de que, lógicamente, lo que es la tributación del ahorro es inferior a la tributación de lo que es la fiscalidad general, porque básicamente el tipo imponible de lo que es el ahorro, o lo que es la inversión, o lo que son las ganancias patrimoniales, es bastante inferior a lo que es el tipo de gravamen de la actividad general, del trabajo, de la actividad profesional, o incluso de la actividad empresarial. Es inferior, ¿no? Pero claro, también tienes que conocer de que en función de la tipología de tus rendimientos, ya sean intereses, ya sean dividendos, ya sean, por ejemplo, plusvalías de fondos de inversión, que tú puedas, digamos, explicitar una vez que lo hayas vendido, eso implica que tú vas también a pagar una retención fiscal
únicamente del 19%, lo cual es muy inferior a la retención fiscal que se paga, por ejemplo, en el caso de los empleados, ¿no? Por término medio, hablo. Por tanto, es importante que también sepas de que hay instrumentos, como son los fondos de inversión, que tú puedes diferir el pago de impuestos hasta que tú decidas vender, ya sea de forma parcial o de forma total, ese fondo de inversión. Y eso, ese principio del diferimiento fiscal es muy importante, ¿no? Como también tienes que saber, pues que también tiene ciertas ventajas en los planes de pensiones, que claro, desafortunadamente, digamos que tienen capada lo que es la aportación máxima anual. Pero bueno, ponga el importe que ponga la administración, ahora son 1.500 euros nada más, digamos que también se puede aprovechar, ¿no? Bueno, pues saber mínimamente eso, lo que te decía, ¿no? De que como inversor tienes mejor tratamiento fiscal que como empleado o como trabajador, de que tienes una retención inferior a lo que es la retención, digamos, de la que es la tributación general, ¿no? Y que también tienes instrumentos, que hay principios, que tiene el diferimiento fiscal como, digamos, medida bondadosa para que tú puedas pagar menos impuestos y pagarlos siempre al final. Y todo eso lo tienes que conocer mínimamente. Y lógicamente, la fiscalidad tú ya sabes que también es cambiante, porque es una regulación que, bueno, pues que no cada año, pero sí, de tanto en tanto la van cambiando. Bueno, pues para eso tienes que contar también pues con un asesor fiscal de tu confianza y la misma persona que te hace pues la declaración de la renta, por ejemplo, pues que también te vaya informando sobre esos cambios, ¿no? Pero claro, te va a ir informando, pero tú tienes que tener un conocimiento previo de una mínima terminología para que lo puedas entender, para que también lo puedas seguir, ¿no? Porque si evidentemente no sabes lo que te he dicho ahora, pues difícilmente lo podrás, digamos, como te decía, seguir adecuadamente. Bueno, pues básicamente son esos 6 aspectos que tú tienes que tener en cuenta antes de invertir y los vamos a repasar rápido. Básicamente de que antes de invertir tienes que tener un fondo de emergencia, sí o sí lo tienes que tener, tienes que conocerte a ti mismo, tienes que saber qué tipo de inversor eres, qué tipo de persona, si eres conservadora, si eres más arriesgado, tienes que tener también definido un horizonte temporal, saber para qué plazo vas a invertir y también tienes que establecer tu objetivo de inversión, qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Tienes que conocer también mínimamente cuáles son los diferentes activos o instrumentos o vehículos de inversión y por supuesto tienes que saber algo mínimamente, un poco nada más, de lo que es la fiscalidad de la inversión. ¿Para qué? Para que también puedas entender pues esa persona que te pueda, digamos, acompañar, que te pueda instruir, que te pueda también pues alertar de los cambios y que tú lo puedas comprender muy bien, que tú puedes decir, no, vamos por aquí o vamos por allá, porque también tengas ese conocimiento y es muy importante. Bien, espero y deseo de que este vídeo te haya al menos clarificado todo lo que te he dicho sobre lo que tienes que tener preparado antes de invertir. Y si es así, que le puedes dar un like a este vídeo, pues muchísimas gracias, y que también lo puedas compartir con otras personas que tú creas que les pueda ser de interés o bien de utilidad. Y si tienes cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia que quieres hacer, me la haces aquí debajo del vídeo porque estaré encantado de poderla responder incluso personalmente, ¿no? Te reitero la necesidad de que estés suscrito a este canal, José Castro Objetivo Riqueza, y que lo hagas también activando las notificaciones, dándole también a la campanita, porque así YouTube te podrá avisar cuando tengas tu próximo vídeo y esté a tu disposición. Y como te digo siempre, si me estás mirando a través de redes sociales, sígueme allí, pero luego vete a mi canal de YouTube y te suscribes aquí. Así pues, nos vemos en los próximos vídeos, también nos vemos en todas las páginas de toda la saga de los libros de Objetivo Riqueza. Ojalá te pueda ver aquí cada día. Y quiero que sepas que para mí tú eres muy, pero que muy importante, y ese es el motivo, o mejor dicho, la motivación principal por la cual yo te quiero ayudar tanto como pueda y mucho más. Hasta siempre y chao.